Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, hay algunas realidades de las cuales nosotros no podemos desprendernos y no podemos olvidar. Realidades tales como la omnisciencia de Dios. Él todo lo sabe, todo lo conoce, tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, dónde estás, dónde no. La omnipresencia de Dios, Él está en todas partes, en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. La realidad de la muerte, te tienes que morir y yo también. La realidad del juicio, un día tendremos que estar delante del trono de Dios. Y la realidad de la eternidad, un día estaremos por siempre en la eternidad, o en la presencia de Dios o fuera de su presencia, pero en la eternidad. Todas estas son cosas que nosotros debemos tener en mente y tener en cuenta, pero sobre todo una de las realidades más grandes que deberíamos tener es que Cristo ha prometido volver por la iglesia y Él lo va a cumplir y Él viene pronto. Su venida se acerca y necesitamos entenderlo. Cristo viene pronto, Cristo viene a levantar la iglesia y a veces como que se nos olvida porque vivimos para el hoy y el aquí y el ahora, buscando tener aquí sin pensar en que Cristo en cualquier instante ha de llegar. Busca tener, pero siempre aferrado a la mano de Dios. Es una promesa, Él volverá. Yo no sé si usted lo cree. Ahora, la Escritura dice, Cristo viene pronto. La Escritura dice, Él volverá. Es una promesa. Y usted y yo, como cristianos, deberíamos estar apasionadamente esperando a que venga. ¿Cuántos lo esperan de verdad? Los demás no, ¿sí se da cuenta? No están preparados. ¿Por qué no están apercibidos? Porque no les interesa, porque no creen que viene. Solo ese que espera que Él venga, lo está esperando con fervor y con pasión, buscando acercarse al Señor cada día más. Y justamente para hablar de este tema, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy es que reflexionemos sobre el carácter de aquel que espera la segunda venida de Cristo. Y cuando hablamos del carácter del que espera, estamos hablando del estilo de vida que debe tener o que está teniendo esa persona, ese cristiano que está seguro que Cristo viene y que lo está esperando. ¿Cuál es el estilo de vida que debe tener una persona en la iglesia que se llama cristiano si está seguro, si está convencido de que Cristo viene? Porque ese es el otro problema. Hay muchos en la iglesia y hasta se enojan cuando uno les dice, pero es que usted está muy mal, usted no está caminando bien con el Señor, debe acercarse, te vas a quedar. Yo sé, pastor, y si me quedo, pues que me quede. No tienen la más mínima idea de las frases tan perversas que están diciendo. Cómo están acarreando juicios sobre sus propias almas diciendo eso. Porque es que decir eso es ser indiferente, es menospreciar a Dios, es menospreciar su obra en la cruz, es menospreciar y desechar su segunda venida. Necesitamos creer que Él viene. Y si usted ve a la luz de las Escrituras lo que esto significa, esto debería llenarnos de horror, de espanto, de gozo y de alegría. ¿Es en serio? Es que el mirar la manera en que el Señor mismo describe lo que será su venida debería darnos gozo, alegría, terror y espanto al mismo tiempo. Y aparte de ello, esa segunda venida de Cristo debería ser lo que motive nuestras almas para seguir adelante, para seguir caminando, para perseverar, para no abandonar la relación con Dios por medio de la oración, para no dejar de conocerle a través de las Escrituras, para anhelar constante y continuamente, cada que la iglesia se reúna, no faltar, y para predicar a Cristo al que no lo conoce. Con esto en mente, vamos a ir a la palabra del Señor. El apóstol Pedro tiene algo que decirnos al respecto sobre la venida de Cristo. Segunda de Pedro. Antes de que leamos el pasaje, algo que tenía en mente decir. Ojalá lo anoten. Cada uno de ustedes quisiera que por favor en una hojita
me escriba si hay algún tema del cual usted quisiera saber, si hay algún pasaje de la Escritura que usted no entiende, si hay algo de lo que usted quisiera que se le hablara o se le enseñara, y me lo pase, porque vamos a hacer un conversatorio para tocar esos temas necesarios y esos pasajes que probablemente usted diga, no entiendo esto, pastor. Así que usted no tiene que anotar su nombre, solo anote, quisiera que me hablaran sobre esto y me lo entreguen. Por favor. Amén. Es importante. Y ya después les voy a decir cuándo vamos a hacer ese conversatorio, que va a ser bastante bueno e interesante. Amén. Segunda de Pedro, y vamos a estar leyendo capítulo 3 de los versículos 1 al 14. Sin embargo, vamos a enfocarnos solamente de los versículos 10 al 14, pero vamos a leer desde el 1 para que entremos en el contexto de esta carta que el apóstol Pablo escribe. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14. Amén. Y si usted tiene la Biblia Reina Valera, ya sabe que tiene un título ahí arriba. Entonces ya sabe que esto es una realidad. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en el nombre del Padre. A Él damos toda la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro maravilloso y glorioso Salvador Jesucristo. Y bajo la dirección de su santo, glorioso, precioso y grandioso Espíritu Santo que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los mismos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Oremos. Padre, gracias, muchas gracias,
por reunirnos una vez más como tu iglesia, como tu pueblo, para traer tu palabra a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy una vez más, Señor, te place que te adoremos y te exaltemos. Te place que nos edifiquemos unos a otros. Te place que estemos aquí con corazones contritos, humillados y anhelantes de ti. Te place traer tu palabra para nuestro beneficio. Señor, por favor, te rogamos, te suplicamos que obres en cada uno de nosotros conforme a tu propósito. Que tu palabra, Señor, haga un efecto positivo y sobrenatural de cambio, de transformación y de edificación para nuestras almas. Que nos ayudes y que nos guíes, Señor, a entender y a creer que tú vienes pronto y que sobre todo nos enseñes, Señor, cómo debemos vivir a la luz de tu segunda venida. Por favor, danos sabiduría, discernimiento, la capacidad de comprender y el deseo y el anhelo y la fuerza para salir de este lugar a buscar seguir viviendo en obediencia, en santidad y piadosamente, apasionados por ti, conforme al propósito con el cual nos has llamado. Esto es lo que te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, tu amado Hijo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Obviamente, como decía al principio, como título de este mensaje, traemos el carácter de los que esperan la segunda venida del Señor. El carácter de los que esperan la segunda venida del Señor. Ahora, cuando miramos este título, el carácter de los que esperan la venida del Señor, como decía, necesitamos mirar qué es el estilo de vida que estás llevando si verdaderamente estás esperando la segunda venida de Cristo. Debes tener un carácter, un estilo de vida, una manera de comportarte, de pensar, de hablar, de actuar, si verdaderamente lo estás esperando. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer ahora, de 2 de Pedro, capítulo 3, creo yo que al menos encontramos dos preguntas que nosotros deberíamos responder. Habrían más, pero como nuestro enfoque van a ser del versículo 10 al 14, pudiéramos responder al menos dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas? La primera es, ¿cuál es la relación que tiene el día del Señor, el día del juicio, y la venida del Señor con mi vida de santidad y de piedad? Tenga eso en mente. ¿Cuál es la relación que tiene el día del juicio y la venida del Señor con mi vida de santidad y de piedad? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería esta. ¿Cuál es la diferencia entre la santidad y la piedad? Porque a esto es a lo que Pedro nos está llamando, a hacer las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre la santidad y la piedad, o no hay ninguna diferencia? Serían esas dos preguntas. Cuando usted y yo leemos un texto, un pasaje de la Escritura, y ojo con los que estudian, cuando usted y yo leemos un pasaje de la Biblia, hay algo que nos ayuda a entender el por qué se escribió lo que se escribió en la Biblia. ¿Por qué está escrito lo que está escrito en la Biblia? ¿Y qué es eso que nos ayuda a nosotros a entenderlo? Es conocer un poco del trasfondo histórico-cultural del momento en que se escribió. O sea, en este caso, en esta carta del apóstol Pedro, lo que nos ayuda a entender, lo que vamos a estudiar es conocer un poquito de lo que pasó en aquel momento, que fuera lo que históricamente y culturalmente estaba sucediendo, para poder entender un poco lo que el Señor nos quiere hablar. Y entonces lo primero que nosotros podemos ver aquí es que definitivamente esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Hay algunos que han negado tal cosa. Posteriormente se levantaron grupos a decir que no fue para el apóstol Pedro, pero yo creo que esta carta es demasiado clara y dice, es la segunda carta que os escribo. Ya había una primera, esta es la segunda, indudablemente es el apóstol Pedro quien está escribiendo. Y el apóstol Pedro entonces comienza diciendo
Eso, esta es la segunda carta que os escribo. Pero cuando miramos la primera carta, nosotros vemos que el apóstol Pablo en la primera carta le está escribiendo a aquellos que habían sido desterrados y menciona algunas de las ciudades donde ellos estaban. Hermano, es necesario que conozcamos la Escritura, que conozcamos la Biblia. Entonces en su primera carta le escribe a esos desterrados, a esos que estaban en dispersión, y menciona algunas de las ciudades donde ellos se encontraban. Y a ellos les anima a seguir adelante, a perseverar, a continuar, a pesar de las luchas, de las dificultades, de la persecución, de todo lo que ellos estaban viviendo, de la misma manera que nos anima a nosotros para el tiempo de hoy. Eso fue lo que él estaba hablando de manera inicial en esa primera carta. A seguir adelante en medio del sufrimiento, de las situaciones difíciles y las tentaciones. Pero al venir a la segunda carta, a esta que nosotros estamos apreciando hoy, Pedro escribe porque él está preocupado. Y la preocupación de Pedro es la que yo tengo hoy, la que el Señor ha plasmado en mi corazón, la misma preocupación. Pastor, ¿cuál? La preocupación de que se habían infiltrado falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que estaban negando, rechazando la segunda venida de Cristo, que Cristo viene nuevamente. Eso era lo que estaba pasando, eso es lo que pasa hoy, porque se han levantado muchos hoy en contra de la segunda venida de Cristo. Ahora escuche, de una manera muy sutil. ¿Por qué? Porque no se suben a los púlpitos a decirte, bueno, algunos sí, pero no se suben de manera natural a decirle, no, Cristo no va a venir nada, viva de cualquier manera. No, pero cuando usted mira los predicadores, los pastores y todas estas mujeres que no tienen temor de Dios, ¿qué es lo que están haciendo? Están subiéndose a predicar la doctrina de la superprosperidad. O sea, busca obtener todo aquí y ahora. Están negando que Cristo viene. Te están negando la segunda venida de Cristo y te están colocando a mirar todo aquí, a que coloques toda tu atención en el aquí y en el ahora, en las cosas materiales, en las cosas terrenales, que el apóstol Pedro estaba diciendo aquí, van a ser quemadas. Otros haciendo que se coloque la atención en los hombres para engrandecer hombres y mujeres, para ponerlos en pedestales y rendirse ante ellos. Están negando que Cristo es el Señor y que Él viene nuevamente a levantar su iglesia. Todas estas cosas están sucediendo hoy. Esa era la preocupación del apóstol Pedro para este momento. Falsos maestros que se infiltraron en la iglesia para negar y rechazar la segunda venida de Cristo. Lo que estaba pasando. El versículo 3, mire lo que dice. Y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro llama a estos falsos maestros, les dice, ustedes son unos falsos maestros, están enseñando lo que no saben. Y escuche, están enseñando lo que no saben y están dejándose dominar por sus propias pasiones pecaminosas, es lo que Pedro dice aquí. Sus propias pasiones pecaminosas. Y están colocando en tela de juicio el carácter de nuestro Dios, porque están cuestionando, están colocando en tela de juicio el carácter de Dios, porque dicen, Dios dijo esto, pero no lo va a cumplir. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3? Con que Dios os ha dicho, no, que va, ustedes no van a morir nada. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba hablando en contra del carácter de Dios, como quien dice, Dios dijo, pues es un mentiroso. Y es lo mismo que ellos están diciendo aquí. Ellos estaban negando el carácter de nuestro Dios. Ellos estaban diciendo, lo que pasa es que no, Cristo no viene nada. ¿Dónde está la promesa de su venida? Que Él dice que viene y no viene nada. Mire cuántos años, 2000 años, y no ha venido, no ha aparecido. Él dice, viene pronto. Ya van 2000 años, más de 2000 años, y nada que aparece. Como quien dice, Él prometió, pero no cumple. Están negando el carácter de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro lo vemos aquí preocupado por esto, y no solo preocupado, dice, estos no se me salen con la suya, no.
Y él sale automáticamente en la defensa de las promesas del Señor. Como quien dice, yo no lo voy a dejar pasar así. Y él le responde. Como están cuestionando el carácter de Dios, él viene y les responde y les contesta. Y mire cómo Pedro les contesta a ellos. Versículo 5. Estos, o sea, los falsos maestros, ignoran voluntariamente, ellos lo quieren hacer, nadie los está obligando. Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Escuche, estos falsos maestros estaban cuestionando el futuro, ignorando el pasado. A ellos se les había olvidado lo que las mismas escrituras estaban hablando del pasado, y el apóstol Pedro aquí lo vemos haciendo tremendo trabajo. Ustedes están ignorando todo lo que ya pasó atrás. Ahora vienen a hablar de un futuro, pero no están teniendo en cuenta lo que ya sucedió, y eso es lo que él viene y les trae aquí. Y entonces les recuerda el pasado y les afirma el futuro. Eso es lo que le está haciendo aquí. Y les dice, bien, es cierto que Dios destruyó la tierra anteriormente por medio de agua. ¿Y es verdad? Eso fue lo que hizo el Señor. Y si usted y yo miramos lo que enseña la palabra de Dios sobre lo que pasó, vemos que Dios hizo una promesa. Entonces, lo primero que el apóstol Pedro dice, mire, acuérdense que Él fue el que creó. Dice eso. Acuérdense que Él fue el que creó, pero todo eso que Él creó, llegó un momento donde lo inundó con agua. Pero Dios hizo una promesa. ¿Cuál? Que no iba a volver a destruir la tierra por medio del agua, ¿cierto? Ahora, hay una promesa. ¿Cuál? No voy a volver a destruir la tierra por medio del agua. Pero lo que Dios no prometió era que nunca la iba a volver a destruir del todo. Él dijo que no la iba a destruir con agua. Entonces el apóstol Pedro viene y trae y les muestra, mire, el que creó todas las cosas, Él mismo hizo que todas las cosas fueran destruidas por medio de agua. Hizo una promesa, no la va a volver a destruir por medio del agua. Y entonces viene y les resalta el futuro. Mire, esos cielos y esa tierra que Él creó, todo aquello que surgió después de que se inundó la tierra, Él lo tiene reservado, preparado para que un día sea exterminado, no por agua, pero sí por fuego. Como quien dice, estén tranquilos. En el pasado Dios creó y en el pasado Dios inundó. Prometió no inundar más, pero lo que no prometió era que no traería destrucción. Pero se las va a traer, ¿cómo? Por medio de fuego. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Pero escucha, lo que sí es claro es que Dios prometió y Dios cumplirá. Y esta tierra será totalmente destruida por medio del fuego. Lo dice la Biblia. Por completo. Y entonces luego el apóstol Pedro, de manera directa, después de hablar a los falsos maestros, se dirige a los cristianos de aquella época y a nosotros. Directamente, Él está hablando a los cristianos ahora. Y escuchen claramente, y miren lo que dice, versículo 8. Mas, oh amados, a usted y a mí, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuche claro. No quiere que ninguno de nosotros perezca y que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo aquí, amados, en el calendario de Dios no hay retrasos. O sea, a Él no se le olvidó. No, Dios tiene un calendario estipulado, día, fecha y hora con segundos.
y milésimas de segundos. En ese instante Él va a venir. A Él no se le olvidó. No. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Lo que sucede es que Él no ha venido aún porque Él tiene propósitos. En el calendario de Dios, el próximo acontecimiento es su venida. Su segunda venida. Ya vino la primera. Ahora habla de la segunda. A Él no se le olvidó. Lo que sucede es que Él está esperando que nosotros, los cristianos, nos afirmemos más en Él. Que nosotros le conozcamos más. Que nosotros seamos aún más y más y más conscientes de su promesa, de lo que Él hizo, de su obra. Y que nosotros le conozcamos y le amemos más para que no nos perdamos. Pero también está esperando que aquellos que todavía hacen falta ser parte del redil se arrepientan. Escucha, ahí están nuestras familias también. Esos que hacen parte de nuestras familias, que no se han convertido, que aborrecen a Dios y que están lejos de Dios. Por eso no ha venido. Escucha, si Él decidiera venir esta noche, piensa en tu familia, que no se ha arrepentido. ¿Te daría mucho gozo saber que tu familia fue al infierno? Él no está hablando de que, está diciendo y está aclarando, no escuchen los falsos maestros. Porque Cristo dijo, vuelve, y Él vuelve. Solo que Él tiene paciencia. Él tiene un momento específico para volver. Y Él está esperando que nosotros nos afirmemos y que los que no le conocen vengan al arrepentimiento y a la fe. Eso es lo que pasa. Pero vuelve. Sí, y escucha, nosotros somos los que tenemos que agilizar. ¿Por qué? No. Bien, para el Señor un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Evaluando esto entonces, desde la creación hasta hoy, Él lleva probablemente 5 días. O 6 días. Y le falta un día por venir. Puede ser mañana o en 1000 años. En pocas palabras, como ladrón, en cualquier instante. Usted va caminando por la calle y a usted el ladrón no le dice de la otra cuadra, hey, corra que voy a robarle. ¿O sí? Sí pasa así. Usted va caminando y de repente, quieto. Digo, Dios, ¿dónde estaba? ¿Apareció cómo? Sin esperarlo, sin pensar. Dejaste la puerta de tu casa cerrada y llegaste y encontraste la casa vacía y la puerta abierta. Así. No te va a anunciar. Óyeme, tranquilo, voy a esperar a que salgas para robar tu casa. ¿Usted se va? Si a usted el ladrón le dijera, oye, voy a esperar a que salgas y cuando salgas me voy a entrar a robar a tu casa. Pregunta, ¿usted sale y se va? Entonces, ¿por qué el Señor nos está diciendo que viene pronto y no nos preparamos? ¿Por qué seguimos ignorando que viene pronto? ¿Por qué seguimos tan preocupados por las cosas de aquí? ¿Por qué la falta de fe y de confianza y esperanza en Dios? ¿Por qué cuando nos va mal en el trabajo lo único que pensamos es abandonar todo lo que Dios nos da y trabajar más? ¿Por qué? ¿Estás esperando que venga? No, estás confiando en lo de aquí y en el ahora. Y en lo que Él dice. Él tiene paciencia, hermanos. Entonces Él trae la respuesta a los falsos maestros que se burlan de la venida de Cristo. Y aquí es donde comienza lo otro que el Señor quiere hablarnos desde el versículo 10 en adelante. Donde el apóstol Pedro comienza a explicar algunas de las cosas que el Señor quiere que usted y yo meditemos hoy. Pedro comienza diciendo en el versículo 10, y esto es lo más impresionante, él comienza diciendo estas palabras, pero el día del Señor. Y esto nos tiene que llamar a nosotros la atención. Escucha esta frase, pero el día del Señor. Y esta frase, según lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, en toda la escritura, nos hablan del día de la ira de Dios. El día del Señor es mencionado en las escrituras como la ira de Dios, y es una frase que aparece 24 veces en la escritura, 20 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo. La ira de Dios. Escucha, Dios es un Dios que se aira. Dios es un Dios que se aira.
Y ahora, con esta repetición de esta frase, estas 24 veces, Dios nos quiere recordar continuamente lo importante y lo seguro que es que Él va a volver, que va a levantar, que más bien que va a derramar su ira sobre esta tierra. Él quiere que entendamos esto. Lo importante que es y la seguridad que hay en que Él vuelve. Él va a volver. ¿Cuándo? Hoy o mañana o en 1000 años. Puede venir en este instante que estamos predicando la palabra. O en 1000 años, que ya no estemos aquí. Él es soberano y Él lo va a hacer. De todos modos, Él vendrá. Y a esa llegada se le llama el día del Señor. No es el día del hombre. No es el día que usted decida, que usted quiera, no. Se le llama el día del Señor. El día en el cual Él mismo vendrá a visitar a su pueblo. Él vendrá a visitar a los pecadores, a su pueblo y a los pecadores. Y Él va a dar recompensa a los que lo rechazaron. El día en el cual Él vendrá a juzgar las acciones de los hombres que un día rechazaron su obra por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. A esos que lo rechacen Él va a venir y los va a recompensar. Un día desconocido para nosotros los seres humanos, pero no desconocido para Dios. Dios sabe cuándo vuelve. Él ya lo tiene planificado. Él sabe el día y la hora en que va a regresar a esta tierra. Pero será un día que jamás será olvidado. Tenga esto en mente. Va a ser un día que jamás va a ser olvidado. Ni por los salvos ni por los pecadores. Tanto los salvos como los pecadores vamos a recordar el día del Señor por toda la eternidad. Porque un día vendrá el Señor y ese día que venga a los salvos va a venir a recompensarlos, va a venir a llevarlos a su gloria, va a dar coronas a aquellos que destinó sus coronas y nos va a llevar para estar en la eternidad con Él. Y jamás vamos a olvidar ese día que llegó y que nos entregó sus coronas y que lo vimos tal y como Él es. Pero vendrá un día donde va a recompensar a esos que rechazan al Señor, a esos que están afuera, a esos que no se quieren convertir, a esos que no reciben el mensaje del Evangelio y a los que están dentro de la iglesia, que ignoran cuando se les predica la palabra de Dios y siguen igual. Y escuche, para aquellos pecadores va a ser un día doloroso, de tiniebla, de oscuridad, de lamento por toda la eternidad. Será el día más doloroso y más terrible de sus vidas. Esto no es tan sencillo como decía ahora. Sí, yo sé, pastor, que si me muero mira al infierno. Por Dios bendito, si verdaderamente entendieras lo que eso significa, no se te ocurriría ni siquiera pasar por tu mente: sí, yo sé que me voy al infierno. ¿Por qué? Porque será el peor día para los pecadores, será el día más terrible, el más horrendo, el más oscuro. Será el día en el cual van a lamentar haber nacido, porque será un día terrible. Por eso necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, vivir conforme a su voluntad, para que el día de su ira no nos toque a nosotros. Eso es lo que le está diciendo aquí. Será el peor día de sus días, de sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque entrarán en una eternidad sin fin y sin esperanza alguna, donde Dios jamás los volverá a mirar. Y Pedro está diciéndole esto a los falsos maestros, recordándoles el hecho de que no ha llegado, ¿verdad? Pero no significa que no vendrá. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Tampoco sabemos. El día y la hora solo lo conoce el Señor. ¿Pero de qué? ¿Viene? Viene. Él volverá. Él va a venir. Lo que tenemos que examinar es cómo estamos viviendo y si nos estamos preparando día a día para cuando Él llegue. O sigues rechazando al Señor, o sigues rechazando su mensaje, o sigues rechazando su palabra.
Y Pedro sigue diciendo en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está diciendo aquí que el día de la ira del Señor escucha, ¡pum!, será así. En un instante, cuando menos lo esperas, la venida del Señor será sorpresiva, inmediata. No vas a estar esperando, ay sí, ya me avisó, en media hora llega, voy a pecar hasta dentro de 5 minutos. Cuando falten 5, me arrepiento. No, escucha, será sorpresiva, como ladrón, sin aviso. Sin aviso, pero con aviso. Sí, Él nos está avisando que viene, pero no dijo cuándo. Como la gente que le gusta hacer los fraudes al Sisbén. ¿Sí sabe? Y dijeron, vamos a ir hoy a visitarlo, y no llegaron. Y el día pasó, como un alcalde visitó tiempo atrás un lugar de aquí de Medellín donde había mucha necesidad, mucha necesidad, y estaban mandando cartas y pidiendo ayudas, y el alcalde decidió ir a visitar ese lugar. No avisó. Cuando llegó con toda la comitiva, y llegó a ese barrio, ¿y sabe qué? Casas de madera deterioradísimas, y se encontró con unos bafles costosísimos, televisores que no tienen ni los ricos, y llegó y empezó a caminar y empezó a ver todo eso y dio la vuelta y se fue. Ellos no esperaban que él llegara a verles todas esas cosas, llegó de sorpresa. Así vendrá un día el Señor, la venida será así, sorpresiva. Él ya nos avisó que viene, pero no nos dijo el momento exacto de su venida. Por eso usted y yo necesitamos, escuche lo que le decía, estar esperándolo con gozo y con alegría, con terror y espanto. Porque si no estamos preparados, será el peor día de nuestra vida. Será lo más terrible que le pueda pasar al ser humano sin Cristo. Y Él va a venir de sorpresa, y escucha, toda la tierra será destruida por completo. Solamente imagínese el poder de un ser de Dios, obviamente, que tiene el poder de tomar toda su creación y convertirla en una bola de fuego y deshacerla. Ese es el Dios de la Biblia. Escucha, tiene todo el poder de tomar toda su creación, convertirla en una bola de fuego y deshacerla. ¿Y me vas a decir que quieres engañarle? ¿Y me vas a decir que te quieres burlar de Él? ¿Y me vas a decir que quieres rebelarte contra ese Dios? Si toda su creación, los miles de millones de estrellas, constelaciones que existen, los miles y millones de galaxias que hay, soles que tienen 50 millones de veces más grande que la Tierra, y escucha, me vas a decir que a ese que tiene el poder de deshacer toda su creación y volverla polvo, me vas a decir que te quieres rebelar contra ese Dios. Tienes algo aquí que no está mal, que no está bien. Tienes algo en la cabeza que está muy mal. Porque si no te puedes enfrentar contra un hombre que venga armado hasta los dientes, porque sabes que te va a matar, te va a asesinar, ¿cómo crees que te vas a rebelizar en contra de aquel que tiene el poder de destruir toda la creación en un instante y convertirla en cenizas? Pero vives como quieres, haces lo que quieres, no le buscas, no te acercas a Él, lo estás rechazando. Escucha, eso es lo que vas a recibir si lo sigues rechazando. Vas a ser deshecho y enviado a una eternidad de dolor y de sufrimiento. Por eso necesitamos acercarnos a Él y creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo piensa en esto. Me acordaba, usted está en su casa, a cualquier hora del día. Empieza la nubosidad y dice, uy, como que va a llover. ¿Usted se ha dado cuenta esos días que han sonado esos truenos que uno como que se le para el corazón? ¡Bum! Y uno dice, ¡ay! Y todo tiembla. La casa de uno se sacude, los espejos tiemblan, y uno dice, ¡ay! Y uno se queda como pasmado.
Escucha, si te pasmas con escuchar un trueno, ¿cómo será el día de la ira de Dios? ¿Y quieres jugar con Dios? ¿Quieres desechar los privilegios de Dios? Escucha, es un privilegio congregarnos. Es un privilegio ser cristianos. Es un privilegio abrir la Biblia y entender lo que ahí dice. Es un privilegio que te puedas dirigir a Él en oración. Es un privilegio que Él te dé a conocer quién es Él a través de su palabra. Es un privilegio. Y lo desechas porque no vienes a la Biblia. Lo desechas porque no lo buscas en oración. Lo desechas porque no te congregas para que Él te hable. Escucha, cuando nos congregamos hay algo milagroso que sucede en la iglesia. ¿Sabes qué es? Su presencia misma está en este lugar. Y nosotros somos llevados a la presencia misma en el reino de los cielos al mismo instante. Cuando te congregas el día del Señor, escucha lo que te voy a decir. Estamos en la misma presencia de Dios, y aunque un hombre habla, Dios quiere hablar a tu corazón. Dios te quiere convencer. Dios quiere hablarte para que cambies tu manera de ser, tu manera de pensar, y verdaderamente vivas para agradarle a Él y no a los hombres, ni tus placeres, ni tus deseos. Eso pasa cuando dejas de congregarte. Le dices a Dios: no, yo no quiero ir a hablar con usted hoy, no quiero que me hable. Eso pasa cuando vienes. Pudiendo hacerlo y no vienes, le estás diciendo a Él: no me interesa que me hable, que me mande el pastor el audio. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque usted en su casa, lavando platos, planchando, barriendo, no tiene la misma relación con Dios que cuando usted está aquí y que Él está aquí. Es necesario que no olvidemos lo que es el día del Señor. Ahora, el apóstol Pedro conecta este evento de la segunda venida del Señor con la santidad y la piedad. Tremendo. Y ahí está la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que tiene el día del juicio y de la venida del Señor con mi vida en santidad? Lo que Pedro está diciendo es esto: mira, ya que Cristo viene pronto, ya que viene con todo el peso de su ira, ya que todo lo que has visto que está creado está preparado para el fuego y va a ser consumido, entonces, si tienes eso en mente, debes tener claro que debes buscar tener un estilo de vida diferente. No como el mundo. Debes vivir, debes pensar, debes hablar, debes ver, debes reaccionar de manera diferente. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ya que todo esto va a suceder, ¿cómo es posible que ustedes no vivan de una manera santa y piadosa? Pedro aquí hace una exclamación. Él exclama aquí. Y lo que significa es que Él nos está diciendo: escucha, ¿cómo no vas a vivir santa y piadosamente si ya sabes que el fuego está preparado para esta tierra? Lo que Él está diciendo y lo que Él nos está llamando a decir es: escucha, nosotros los cristianos debemos vivir de una manera santa. Y Pedro nos da algunas motivaciones para que usted y yo vivamos de una manera santa. Pastor, ¿cuáles motivaciones? El día del juicio y la venida del Señor. ¿Quiere más? Mira, el día del juicio y su venida tienen que ser suficiente motivación para que vivas de una manera santa. Porque ya usted escuchó todo lo que va a suceder el día que Él venga. Es que la venida del Señor y el día del juicio, ¿sabes? Son como una moneda de dos caras. ¿Ya ha visto? Una moneda tiene dos caras. Pero usted no puede separar una cara de la otra. Están unidas ahí. Así mismo será el día del juicio y la venida del Señor. Es una misma moneda, dos caras, pero son diferentes. Por un lado tiene una cara y por el otro lado tiene otra. Pero no las puedes separar. No puedes hacerlo. No se puede.
Y verdaderamente cuando uno mira lo que se predica en muchos lugares hoy, donde hay más emocionalismo, prosperidad, sanidad y milagros, herejías y otro montón de cosas, no sé cómo pueden ser ellos motivados por la segunda venida del Señor para tener una vida santa. No los motivan a eso. Los motivan a vivir en el aquí y en el ahora. Escucha lo que dice un comentarista de la Biblia sobre este pasaje. Escucha lo que él dice sobre este texto. Dice esto: esto ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando, usted y yo. Él, el Señor, ahora nos sacude de su somnolencia para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Porque, y aquí, escuche, el comentarista hace una pregunta. Dice, porque ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma, sino cuando no hay pensamientos de la venida de que Cristo se acerca? ¿Cuándo es que más nuestra carne se relaja, se tranquiliza y empieza a buscar lo que no debe? Cuando aquí no está la conciencia de que Cristo viene pronto. Cuando usted no lo tiene claro en su mente y en su corazón, usted empieza como a desviarse y a vivir como usted quiere vivir, a ignorar lo que Dios habla y a buscar lo que usted quiere, y a darle gusto al diablo, al esposo, a la esposa, a la mamá, al papá, a los hijos, a todo lo que hay alrededor, pero porque usted no tiene claro que Cristo viene. Es lo que le está diciendo aquí. Lo que dice este comentarista del pasado es que cuando la mente no tiene clara la segunda venida de Cristo, entonces nos inclinamos a vivir de cualquier manera, nos inclinamos a vivir pecaminosamente, comenzamos a tener más interés por las cosas materiales, por los seres humanos, que por Cristo mismo. Eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo no es lo que está en nuestra mente ni en nuestro corazón. Lo que le está diciendo aquí. Ahora, Pedro no es el único que usa la venida de Cristo como una motivación para que nosotros tengamos una vida en santidad. Pablo hace exactamente lo mismo cuando le escribía a Tito. En Tito capítulo 2, del versículo 11 en adelante dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Mire cómo hay que vivir: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cómo es lo que usted y yo debemos vivir? ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Abandonar el pecado para vivir sobria, quieta y piadosamente, pensando, Cristo viene pronto. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Tito aquí. Eso es lo que le está hablando aquí. Esa gracia que vino sobre nosotros nos debe hacer pensar y meditar. Cristo viene pronto y debemos abandonar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y empezar a vivir una vida verdaderamente en santidad y en piedad, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo también en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, y le dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. Es lo que le está hablando. En otras palabras, escúchame, Timoteo, necesitas estar ejercitándote para la piedad. Y él está diciendo: mira, la gracia que te visitó y esa gracia que te trajo salvación no te va a volver santo de un día para otro de manera automática. Como quien dice: vine a Cristo, Él me salvó, ya lo conozco, entonces ya, convertido, ya santo. No pasa así. No es de esa manera que lo está diciendo. Dice, implica entrenamiento y un crecimiento constante y continuo en el conocimiento del Señor y en el amor al Señor. Debes conocerlo cada día más y amarle cada día más. A medida que más le conoces, más le amas.
Y entre más le conoces y más le amas, mejor vives. Es lo que él dice. Pablo está afirmando lo mismo que Pedro afirma, pero con otras palabras. Eso es lo que le está diciendo aquí. Hay que dejar la vida de pecado y de maldad, los deseos de la carne, para vivir sobria, justa y piadosamente, mientras que usted y yo esperamos la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo tiene que ser un estímulo para mi vida de santidad. Así es. Pero ese no es el único estímulo que la palabra de Dios me presenta. Escucha, porque la palabra presenta el hecho de que Cristo viene pronto, y esto debe ser el estímulo para todo cristiano. Solo saber que Cristo va a regresar ya debería ser suficiente para que usted y yo busquemos la manera de vivir conforme sea la voluntad de Dios, solo sabiendo que Él viene pronto, y buscar vivir una vida en santidad. Debería ser así. Ahora, también la palabra de Dios revela diferentes motivaciones para ello. ¿Por qué debemos buscar vivir en santidad? ¿Qué es lo que nos debe motivar a nosotros a vivir en santidad? Desde la antigüedad, miramos Levítico capítulo 20, versículo 7, y en el Nuevo Testamento, primera de Pedro, capítulo 15 y 16, y ahí las motivaciones. Las motivaciones para que vivamos una vida en santidad. ¿Qué es? Versículo 20 de 7 de Levítico 20 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Y luego vamos al Nuevo Testamento, y en primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pero escuche lo que dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios nos debe motivar a nosotros a buscar vivir una vida en santidad, para su gloria. Y esto debe ser nuestra motivación, porque Dios está diciendo: mira, mi carácter santo debería ser suficiente para que vivas una vida en santidad. ¿Por qué? Porque tú me sirves y porque tú me representas en esta tierra. Si somos cristianos, le servimos y le representamos, y por ende debemos vivir una vida en santidad. Y escucha lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice en el capítulo 1 de Filipenses y versículo 27: solamente que os comportéis como el digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mi llamado y tu llamado es a vivir una vida digna del evangelio, conforme el evangelio nos dice que vivamos. Así debe ser. Debemos vivir así. Ahora, aparte de esta carta a los filipenses, otra motivación para yo vivir de manera en que Dios quiere que yo viva, nosotros debemos entender: su santidad debe ser suficiente. Su santidad debe ser suficiente. Pero la palabra de Dios nos da más motivaciones para vivir en santidad. En Juan capítulo 14, versículo 15, ¿qué dice Juan? Una motivación para mi vida en santidad: si me amáis. Él es santo, sí, yo debo ser santo. Bueno, y si yo digo que Él me salvó y yo quiero vivir santamente, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, que me ames. Y si me amas, me obedeces. Lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo Juan aquí en esta porción de la Escritura. En otras palabras, la vida de obediencia, la vida en la cual usted y yo deberíamos vivir, debe estar en la vida de todo cristiano. Pero ahora escucha, la vida de desobediencia y la vida no santa, ¿sabes qué es? Falta de amor por Dios. Si no vives en obediencia, si no vives una vida santa, ¿sabes qué significa? No amas a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque si usted y yo verdaderamente amamos a Dios, no va a ser difícil obedecerle. No va a ser difícil que seas buen hijo. No va a ser difícil que seas buena madre. No va a ser difícil que seas buen padre.
No va a ser difícil que seas buen esposo. No va a ser difícil que seas buena esposa. No va a ser difícil que ames a tu esposa, que respetes a tu marido. No va a ser difícil que te consagres. No va a ser difícil que te dejes que vengas y te congregues. No va a ser difícil que busques al Señor en oración. No, no va a ser difícil. Todo va a ser fácil. ¿Por qué? Porque le amas. Es la base principal. Nosotros necesitamos diversas motivaciones para poder vivir conforme el Señor dice. Y el Señor nos dejó en su palabra bastantes motivaciones para que usted y yo caminemos conforme Él dice. Si llegamos nosotros al libro de Hebreos, en el capítulo 12, podemos ver cómo el autor de los Hebreos les escribe y está de acuerdo con Pedro. Y en el versículo 26 de Hebreos 12 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos aquí? Lo mismo que Pedro. Todo va a ser quemado, todo va a ser destruido en la segunda venida del Señor. Pero él no ha terminado y sigue diciendo en el versículo 28: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Ahí está nuestra vida de santidad. Tenemos que vivir delante de Dios con temor y con reverencia. En vista de la segunda venida del Señor, entonces, ¿qué debemos nosotros ofrecer a Dios? Un sacrificio aceptable a Dios. No es un cordero. No para que matemos un animalito y lo coloquemos allá y derramemos su sangre. No, no, no. Un sacrificio aceptable a Dios con temor y reverencia. Esto dice el autor a los Hebreos. ¿Y por qué debemos hacer esto entonces? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se está dando cuenta qué clase de Dios es el que tenemos en la Biblia? No es cualquier Dios. El mismo escritor que me invita a venir al trono de la gracia con confianza es el mismo autor que me dice: hey, ten cuidado, que ese que te permite entrar con toda libertad al trono de la gracia es un fuego consumidor. Dios es peligroso. Dios es peligroso para aquellos que no viven conforme a su voluntad. Por eso necesitamos vivir conforme a su propósito. Ese Dios al que usted y yo nos acercamos, si no lo conocemos adecuadamente, lo podríamos ver como un Dios que está en un trono y que solamente es un juez. Pero no es solamente es un juez, puedes entrar a Él con toda fe, confianza y esperanza, pero sin olvidar que Él es fuego consumidor. Por eso debemos mantener en mente todos los atributos de Dios. No que Dios es amor, no que Dios perdona, no. Todos los atributos de Dios los tenemos que tener en mente y alinearlos con lo que es Dios, para que usted y yo, conociendo a Dios a través de sus atributos, entonces busquemos vivir santamente para su gloria, para que veamos a Dios como verdaderamente es. Y no hagamos entonces barata su gracia y lo veamos solo como alguien que juzga, ese ogro que está ahí esperando que nosotros caigamos en pecado para abalanzarse sobre nosotros y destruirnos. No, no, no. Si conoces verdaderamente a Dios a través de sus atributos, vas a saber que Dios es un Dios santo, bueno y amoroso, y un Dios peligroso para aquellos que no le obedecen. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios de la Biblia. Y la otra manera de cómo la venida del Señor actúa como motivación para mi vida de piedad es que si todo lo que usted y yo vemos a nuestro alrededor, todo lo que vemos, todo lo que Dios ha creado, carros, casas, dinero, automóviles, todos los lujos que nosotros vemos, si todo eso que nosotros vemos alrededor, todo eso que quieres tener, todo eso que quieres disfrutar, todo eso en lo que te quieres deleitar, un día va a ser consumido por fuego, ¿qué es lo que te motiva a tener todo eso? Que Dios nos bendiga y que podamos tener siempre estando bajo su gobierno y su soberanía y su dirección. Amén. Pero todas las cosas que quieras conseguir, todo lo que quieras conseguir,
sin Dios, ¿para qué las quieres conseguir si un día van a ser quemadas todas? Es más, si un día te vas a morir, como enseña Eclesiastés, ¿qué te vas a llevar? Como hemos dicho, no te puedes llevar ni el carro, ni la casa, ni la ropa, nada te puedes llevar. Te mueres y ya. Todo se queda aquí. ¿Qué es lo que te motiva entonces a tener, hermano? ¿Cuál es la motivación para acumular? Ya, usted no ve que hay gente que guarda plata y guarda y guarda y guarda y guarda, ¿no la gasta? Después, ¿sabe qué pasa? Otro la gasta. Se murió y todo se lo gasta el otro. Pedro aquí está usando, escucha, la motivación de la segunda venida de Cristo, del carácter de Dios, de sus atributos, para que usted y yo entonces vivamos constante y continuamente buscando una vida en santidad. Y aquí viene la segunda pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la santidad y la piedad? ¿O no hay ninguna diferencia? Estas dos son cualidades que están unidas y que no se pueden separar, como decía hace un momento, pero no son iguales. Están unidas y no se pueden separar, pero no son iguales. La santidad y la piedad no se pueden separar. No puede separar la una de la otra, pero una cara no se parece a la otra. La santidad tiene que ver con el carácter nuestro. Que vivamos una vida en santidad tiene que ver con el carácter moral nuestro como cristianos. Es decir, que Cristo, el carácter de Cristo está siendo cultivado en nosotros, que día tras día en nuestro caminar cristiano nos estamos pareciendo más a Cristo. Una vida en santidad, vivir en santidad significa que cada día nosotros nos estamos pareciendo más a Cristo, vivimos más como Él, vemos las cosas como Él, pensamos como Él, actuamos como Él y hablamos como Él. Eso es vivir una vida en santidad. Depende de nuestro carácter, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que fuimos predestinados ¿para qué? Para que aquellos que fuimos llamados por Él, entonces en nosotros sea formada la imagen de Cristo. Vivir una vida en santidad no es una falda larga, una blusa de manga larga, un pelo largo que le arrastre, la cara toda lavada y sin nada encima, y con la Biblia bajo el brazo como desodorante. No. Yo conozco mucha gente que no se pinta, que no se maquilla, que no se tiñe el pelo, que visten vestidos largos hasta abajo, mangas hasta aquí largas, pero la lengua es igual de larga al vestido. Pa' chismosas no hay quien como ellas. En serio. No tienen una vida de oración, no tienen relación con Dios, no conocen al Señor por medio de la Escritura y maltratan a los demás y los miran por encima del hombro como cuando caminan quisieran volar. Yo me he encontrado con mucha gente que están en esas iglesias donde enseñan todo eso y ¿sabe qué sucede? Usted se encuentra con ellos, ellos saben que usted es de esta iglesia, de otra iglesia y lo miran a usted como si usted tuviera una enfermedad contagiosa y muy peligrosa. Lo miran a uno y corren. ¿Para qué? Para que el pelo largo, la falda larga, las mangas largas y todo largo. Y sin relación con Dios, sin una actitud de amor y de misericordia. No, escucha, vivir una vida en santidad no es la ropa que te pones. Vivir una vida en santidad es vestir, obviamente, de una manera adecuada, pero teniendo una verdadera relación con Dios y teniendo el carácter de Cristo en nosotros, pareciéndonos a Cristo cada día más, siendo como Él, viviendo como Él y obedeciéndole a Él, así como Él obedecía al Padre. Mientras que la vida de piedad es una vida de devoción activa, una vida de devoción en acción. Y hay una gran diferencia. Si nosotros miramos el libro del Génesis, nos vamos y miramos y dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empiezas a mirar todo lo que Dios fue creando y empiezas a mirar los personajes que van apareciendo y llega un momento donde aparece un nombre: Enoc.
Y antes de que nosotros vayamos leyendo y miremos el nombre de Enoc, hay 6 nombres antes del de Enoc. ¿Y qué dice de ellos? Dice, y fulano de tal vivió tantos años y murió. Fulano de tal vivió tantos años y murió. Fulano de tal vivió tantos años y murió. Pero cuando llegamos al nombre de Enoc, dice, y Enoc caminó con Dios 300 años y el Señor se lo llevó. No dice, y Enoc caminó, vivió 300 años y murió. No. Y Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Ahí está. Y entonces uno sigue leyendo y sigue leyendo historias e historias, y uno llega al Nuevo Testamento y uno se encuentra con Hebreos capítulo 11, el salón de los héroes de la fama de la fe, y uno va leyendo y se encuentra otra vez a Enoc, y uno dice, yo quiero saber por qué fue que Dios se llevó a Enoc. Caminó 300 años con él. ¿Cómo pudo este hombre ser llevado por Dios y no haber muerto? Y ahí dice, Enoc fue llevado por Dios porque la Escritura dice que Enoc agradó a Dios. La vida de piedad, escucha, la vida de piedad es que usted y yo tengamos una pasión activa, que usted y yo busquemos en todo nuestro estilo de vida agradar a Dios. Vivir para Él, vivir para agradarle, que Dios diga de usted como dijo de Job. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Job capítulo 1 versículo y capítulo 2. Y no has tenido en cuenta a mi siervo Job. ¿Qué dice? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Agradaba a Dios. ¿Dios puede pensar de usted lo mismo que pensaba de Job? ¿Se da cuenta? Como cristianos piadosos deberíamos vivir no perfectamente, pero sí sinceramente para agradar a Dios, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, y valorando todos los privilegios que Dios nos ha dado. Valorando la obra gloriosa de la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en muchos cristianos hoy? Son cristianos, quieren agradar a Dios, no lo pueden hacer, pero su vida de desobediencia son hijos, y hablamos de los que son hijos, en vez de estar experimentando la gracia de Dios y disfrutando la gracia de Dios, están experimentando a diario la disciplina de Dios. Y Dios los disciplina para mantenerlos ahí y que no se vayan al mundo. Hermanos, es mejor disfrutar de las bendiciones de Dios que de la disciplina de Dios. Constantemente. Constantemente. De eso se trata. Un autor dice que él ha conocido a muchos cristianos comprometidos que hacen muchas cosas en la obra del Señor. Barren, trapean, cantan, predican, pastorean, mejor dicho, eso, pero que conoce muy pocos piadosos. Hay gente que es muy comprometida en las iglesias y no faltan y predican y barren y trapean y cantan y tocan y esto y de todo, pero no son cristianos piadosos. Uno, porque no viven una vida en santidad, su carácter, su manera de ser no se parece a Cristo, pero están en la iglesia barriendo, trapeando, tocando, cantando y hasta predicando. Y lo otro es que no viven una vida de piedad. ¿Por qué? Porque su devoción constante y continua al Señor no conduce a que Dios se agrade de lo que hacen, de lo que hablan, de lo que ven, de lo que piensan. Eso es lo que dice este autor. Y esto no es algo nuevo, esto ha pasado siempre en la iglesia del Señor, no es solamente a nosotros. Si usted y yo miramos las Escrituras en el Nuevo Testamento, nosotros vemos como la iglesia de Corinto se le llamó la atención por su falta de piedad. Y a los Gálatas se les habló y se les dijo, oiga, ustedes ya deberían ser maestros y todavía necesitan, ustedes quieren hacer lo que no es y vivir todavía bajo las obras. Y en Hebreos dice, ustedes necesitan lechita. Ya ustedes deberían enseñar. Y todavía hay que darles lechita porque todo el mundo va a beber leche porque ustedes no pueden comer alimento sólido. Eso ha pasado siempre y eso mismo pasa en la iglesia de hoy.
Entonces, la piedad es la práctica de santidad motivada por 3 cosas. Escucha, la piedad, nuestra pasión por Dios, nuestra pasión por Él y el vivir para agradarle, y nuestra vida en santidad, tener el carácter de Cristo, tiene que ser motivado por 3 cosas. ¿Cuáles? El temor de Dios, el amor a Dios y el anhelo por el Señor. Si eso no está en tu vida, no estás practicando una vida de santidad y una vida de piedad. El temor de Dios, el amor al Señor y el anhelo por el Señor. ¿Se da cuenta? Todo es el Señor. No es ni por la iglesia, ni por el pastor, ni por el esposo, ni por la esposa, ni por el hijo, ni por el trabajo, no, por el Señor. ¿Eh? Todo gira en torno al Señor. Hermanos, si usted y yo pudiéramos entender que el Dios creador dice que va a consumir toda su creación por medio del fuego, a causa de ese pecado que desde Génesis 3 arruinó toda su creación, si usted y yo lográramos entender quién verdaderamente es nuestro Dios, entonces usted y yo vamos a poder adorar a Dios de la manera en que Dios quiere que le adoremos. Vamos a poder vivir una vida santa y una vida piadosa. Si usted y yo lográramos entender quién es el Dios de la Biblia, para que nosotros vivamos a su manera y no a la nuestra. La destrucción que Pedro nos menciona aquí en este pasaje está movida por un mundo en decadencia y por un mundo corrompido. No hay temor del Señor, no hay amor al Señor. Y aquí sigue la pregunta. Escucha, en este pasaje que acabamos de leer, en los versículos que hemos leído acerca de la destrucción que Dios trae para la humanidad, para todo lo que hay creado, está manifestado el amor de Dios. Pastor, amor de Dios, ¿y cómo vamos a ver el amor de Dios destruyendo todas las cosas? Claro. Está manifestado el amor de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Ahí está el amor. ¿Cuál amor? A los cristianos. El amor a los redimidos. El amor a los salvos. Ahora, si los pecadores esperan el fuego que consume y que los va a enviar a la condenación, nosotros los cristianos esperamos la mejor promesa que puede existir. Nuevos cielos y tierra nueva. Y esa es una extraordinaria muestra del amor de Dios por nosotros los redimidos. Y eso debería llevarnos a nosotros continuamente a responder de la misma manera, amando a Dios, porque sabemos que Él nos está amando a nosotros y nos tiene reservadas grandes promesas y bendiciones a futuro. Y Pedro dice, ya que estas cosas van a pasar, ¿qué clase de persona debería ser? Debemos vivir entonces en santidad y en piedad. Que el carácter de Cristo esté en nosotros y tengamos una pasión hacia Dios de tal manera que busquemos vivir para agradarle cada día de nuestra vida. Ya que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, entonces, ¿qué clase de persona deberíamos ser? Pues en respuesta a ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, la respuesta nuestra, ¿cuál debe ser? Pues amar a Dios porque nos ama y vivir tal conforme Él está diciendo que nosotros vivamos. Eso debería pasar. Corresponder el amor de Dios. Seamos sinceros. Usted coge y se enamora de una persona, de un hombre o de una mujer, y usted está más tragado que cualquier otra cosa, y usted no es correspondido, ¿cómo se siente? Dios nos ama. Él quiere que le correspondamos. ¿Cómo? Amándole a Él. Ahora, Él no se entristece porque usted no le ame. Ni se va a poner a llorar tampoco. No. Su ira vendrá sobre aquellos que no le aman. Es su ira lo que vendrá sobre aquellos que no le aman. Por eso hay que corresponder a ese gran amor de Dios que Él nos ha manifestado. ¿Cómo? Buscando amarle a Él cada día. Pero para que le puedas amar cada día, necesitas conocerle a través de su palabra. Para vivir tal como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Qué es lo que debe motivar mi devoción a Dios? El anhelo de Dios. Que anheles su presencia, que verdaderamente lo anheles a Él.
y anhelando su regreso. Que anheles que Cristo venga pronto. Como dice Pedro al final de este pasaje, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De que los cielos sean consumidos, de que venga la ira de Dios y de que nosotros recibamos justamente la retribución que hemos de tener. ¿Qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Dice, entonces, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles, dice aquí. ¿Por qué? Pues si estás esperando todas estas cosas, la palabra dice, así deberías vivir. Ahora, esa palabra que dice ahí, espera, si usted y yo estamos esperando, esa palabra esperar que dice ahí, denota a alguien que está esperando que todo esto sucede, pero apasionadamente, fervorosamente, gozosamente, como quien dice, yo sé que un día todo va a ser destruido. Dios mío, salva a los más pecadores que puedas. Pero Señor, estoy esperando que vengas, porque no veo la hora de los cielos nuevos, la tierra nueva, y verte tal y como eres. Eso es alguien que está esperando, según este pasaje que nosotros acabamos de ver aquí. Y entonces, si estamos esperando esto, ¿cómo vamos a vivir? Sin mancha e irreprensibles. Es lo que nos dice el Señor aquí. La vida de santidad y de piedad deben ser un distintivo, una marca, algo que caracterice a cada uno de aquellos que se dicen ser cristianos. Eso es lo que Él está diciendo aquí. No a los falsos maestros, a los cristianos. Ahora, hay mucha gente que dice, no, pastor, pero es que ¿quién va a vivir así? Sin mancha, irreprensible. Ahora, la verdad es esta. Nosotros podemos ver que no podemos vivir de una manera perfecta delante de Dios, siempre vamos a pecar. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura personajes que fueron llamados por Dios para vivir piadosamente e intachablemente. Y están ahí. Estábamos hablando de uno de ellos, Job. Job no era un perverso, Job no era un pecador, Job no era malo. Job era un hombre que amaba a Dios, que conocía a Dios y sacrificaba todos los días por sus hijos por si habían pecado. Ese era Job. O como Daniel. Daniel fue llamado por Dios para vivir de manera intachable, consagrada al Señor. Amén. Ahora, tenía 120 que estaban detrás de él buscándole las fallas. ¿Y qué fue lo único que pudieron encontrar en Daniel? Que era un hombre que oraba mucho, que perseveraba mucho, que oraba 3 veces al día y que amaba a su Dios sin importar lo que los demás pensaran. Imagínese que usted tenga 120 jueces detrás de usted, fiscalizándolo. A ver qué hace, dónde va, qué habla, cómo se mueve, qué dice. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted y yo tenemos más de 120 que están detrás de nosotros. Sí, con Satanás y sus ángeles ya tenemos un montón fiscalizándonos para ir a acusarnos 24 horas al día delante de Dios. Pero imagínese, 120 personas encima de usted, que donde quiera que usted vaya lo están mirando, lo están fiscalizando. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Y cómo vive? Eso sería una presión muy tremenda. Todos enemigos suyos y listos para levantar calumnias. ¿Se imagina eso? Así vivía Daniel. ¿Y cómo fue Daniel? ¿Quién era Daniel? ¿Era inmaculado acaso? Era un hombre como usted y como yo, inclinado al error y al pecado, que necesitaba salvación, ¿o no era así? ¿Qué tenía de diferente Daniel a usted y a mí? Absolutamente nada. Él tenía necesidad de arrepentimiento, pero vivió de tal manera que los hombres no le podrían reprochar nada. Así es que usted y yo debemos vivir, sin ser perfectos, pero que no se nos pueda reprochar nada. Con eso Daniel glorificaba a Dios, a ese Dios que lo había capacitado para vivir de esa manera. Y así es que usted y yo glorificamos a Dios, buscando cada día tener el carácter de Cristo y estar apasionados por Él y vivir de tal manera que el Señor se agrade de nosotros. Mire la motivación, lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Escucha: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo? En su segunda venida. También está Juan hablando aquí de la segunda venida del Señor.
Dice, seremos semejantes a Él, parecidos a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y en vista de su segunda venida, ¿qué debemos hacer? Dice Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Pues de que seremos semejantes a Él. ¿Qué debemos hacer? Entonces, escuche, le veremos tal y como Él es. Seremos semejantes a Él. Seremos también tal y como Él es. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica, busca no estar en descrédito, busca no caer en el pecado, busca esa relación con Él. Estamos conscientes, escucha, si eres consciente de que Cristo viene pronto, si eres consciente de que vas a ser parecido a Él, si eres consciente de que un día le vas a ver tal y como Él es, te purificas, buscas no caer en tentación, buscas vivir para agradarle, buscas que el carácter de Cristo esté en tu vida, buscas todos los días conocerle a tal punto que te parezcas a Él. Eso es lo que Pedro nos está diciendo a nosotros aquí. Escucha, ser salvos no significa que entonces hoy soy salvo y me acosté a dormir y mañana me levanto, hoy soy más santo que ayer. No, necesitas trabajar en tu santidad, necesitas acercarte cada día más al Señor. ¿Para qué? Para que vayas siendo mucho más parecido a Él. Es lo que dice el Señor. Por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como Él es puro, yo le sirvo y le represento. Entonces yo necesito seguir santificándome, es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y es lo que significa. ¿Y en contexto de qué lo está hablando? En el mismo contexto del apóstol Pedro, a causa de la segunda venida de Cristo. Esto es lo que debes hacer. La motivación es semejante. Es igual. Usted y yo hoy necesitamos vivir una vida verdaderamente santa porque eso es lo que el pasaje nos está tratando de enseñar a nosotros aquí. Que como cristianos debemos colocar a un lado el viejo hombre y debemos vivir de manera santa y piadosa. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje en este momento. Entonces, la piedad se caracteriza por la devoción. Un comentarista dice de la devoción lo siguiente, escucha. La devoción es una vida entregada a Dios. Un hombre piadoso no vive para hacer su voluntad, no vive conforme al espíritu del mundo, sino que esa persona vive solamente para la voluntad de Dios. El que es piadoso considera a Dios en todas las cosas. Es aquel que le sirve a Dios en todas las cosas. Es aquel que coloca todas las partes de su vida común en parte de su piedad. Y al hacerlo todo en el nombre de Dios y bajo sus ordenanzas, en la medida en que se conforma a su gloria. Ese es el que es piadoso. No hay una sola parte de su vida que no se conforme a la gloria de Dios y a la devoción a su Dios. Escucha, lo que la piedad hace es que penetra nuestra mente, nuestros pensamientos, hasta, escucha, nos penetra desde nuestros pensamientos hasta lo que hacemos en las redes sociales. Hermano, ¿sabe? A mí me preocupa cuando veo a veces en las redes sociales a muchos que se llaman cristianos y veo lo que publican. Y veo lo que publican. Porque hay muchos que publican unas cosas en la red y se dicen cristianos. Y uno dice, por Dios, si esto lo publican y todo el mundo lo ve, entonces ¿qué no harán en secreto? Solo piensa en eso. Y es preocupante, porque si alguien que se dice cristiano es capaz de publicar cosas que a Dios no le agradan en secreto, estoy seguro va a practicar cosas que a Dios no le agradan. Entonces, la piedad debe llenarnos a nosotros desde nuestros pensamientos hasta nuestras redes sociales, lo que publicamos. ¿Sabe por qué? Escuche, porque eso que usted publica en las redes sociales es lo que a usted le agrada. Es lo que a usted le gusta y es lo que lo caracteriza a usted. Y cuando usted publica algo en las redes sociales, escuche lo que le voy a decir. Usted está publicando algo porque usted está convencido que todos lo van a ver y que todos lo van a tomar como un ejemplo. Todos saben que usted es cristiano y todo lo que usted publique, la gente lo va a querer seguir a usted. ¿Y cómo lo va a seguir? ¿Como cristiano o como qué? Da tristeza mirar hijas
hijas de cristianos, y todo lo que publican son cosas del mundo. Y niñitas pequeñitas, 7, 8 y 9 años, las poses que hacen, en las fotos que les toman, son sensuales, y los papás no les importa, y se dicen cristianos, y eso es lo que publican en las redes, a sus hijos practicando cosas mundanas. Da tristeza. La vida de piedad hace que se impregnen mis pensamientos hasta las redes sociales y que yo evalúe todo lo que hay a mi alrededor. Si soy una verdadera persona, un hombre, una mujer piadoso, cuido mi estilo de vida, cuido lo que publico, cuido a mis hijos, busco que el carácter de Cristo esté en mí, y escucha lo que te voy a decir. Mi devoción hacia Él constante es buscar que Dios se agrade con lo que hago y lo que le enseño a que mis hijos hagan. De esa manera es. Y entonces, cuando esa piedad penetra mi mente, ¿saben qué pienso? Escuchen qué pienso. En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en eso piensa. Una persona piadosa en esto es lo que piensa. Y termino con esta ilustración de algo que sucedió hace algunos años atrás, para que usted más o menos pueda entender qué es lo que el Señor quiere, o cómo quiere Él que usted y yo vivamos, teniendo en cuenta que ya vino por primera vez y viene por segunda vez. Escuchen. En el año 1789, en Hartford, Connecticut, se oscureció el cielo de repente. De una manera tan densa era la oscuridad que los miembros de la Cámara de Representantes, que estaban reunidos en un salón, en esa época en que la sociedad tenía temor de Dios, pensó, al ver la oscuridad por las ventanas, que el día del juicio había llegado. De tal forma que varios de ellos propusieron que se levantara la reunión en la que estaban para terminar. Y el coronel Davenport, presidente de la Cámara de Representantes, se levantó y dijo: el día del juicio se aproxima, ya sea que es este o que no sea este. Si no es este, no hay razón para que se levante esta reunión. Y si hoy es el día del juicio, yo elijo que me encuentre cumpliendo con mi deber. Por lo tanto, me gustaría que se enciendan las velas y sigamos trabajando. Como quien dice, si hoy es el día del juicio, bueno, pero yo sé que el día del juicio está cerca. Si no es hoy, no hay motivo para que paremos esta reunión. Y si es hoy, yo quiero que ese día me encuentre cumpliendo con mi deber. ¿Sabe qué es lo que esto significa para nosotros? Que nosotros, los que estamos esperando la segunda venida del Señor, deberíamos estar trabajando en su obra, teniendo claro que el día del juicio puede ser hoy o mañana. Y que lo que más nos debe importar es que, teniendo en mente el día del juicio, el día de su venida, usted y yo debemos estar haciendo lo que Dios nos mandó a que hagamos. Si te mandó a servir, a servir. A hacer lo que Dios te mandó a hacer, no lo que quieres hacer. A vivir una vida tal que agrades a Dios con lo que Él ya te encomendó, con el llamado que te hizo, con el llamado que tienes. Él necesita que usted y yo estemos trabajando en su obra, que cuando Él venga nos encuentre haciendo así, dice la Escritura, haciendo conforme a su voluntad. Y entonces, en vez de temer a la oscuridad, nosotros debemos vivir siendo fieles al llamado de Cristo. En vez de tener miedo a la oscuridad, nosotros debemos ser esas velas encendidas, el que el coronel necesitaba en ese salón para poder seguir trabajando. Usted y yo necesitamos ser esas velas encendidas que iluminen este mundo de oscuridad y perversidad, para que mostremos verdaderamente a Cristo, para que el que está afuera, para que el que no nos conoce, escuche, para que el que no conoce al Señor, lo conozca a través de la luz de Cristo que brilla en nuestros corazones, y que nosotros demos el verdadero ejemplo a los que están perdidos. Que usted y yo brillemos como luminares, como dice Pablo a los Filipenses. Así deberíamos vivir. Usted y yo debemos dejar de mirar las cosas de aquí y el ahora y vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba. Porque las cosas terrenales, dice la Escritura, la polilla y el orín la corrompen, hermano, la corrompen. Usted y yo deberíamos mirar las cosas prometidas por nuestro Salvador, de tal forma que cuando sea dicho lo que se tiene que decir,
el honor y la gloria, la potestad, la sabiduría y todo lo demás se ha dado a nuestro Dios, constante y continuamente. Porque escucha, todo lo que ha sido hecho, por Él ha sido hecho y para Él ha sido hecho. Para nuestro Dios sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la grandeza y la majestad. Y la iglesia eso dice, amén. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir como Él dice. Solo te puedo decir en esta hora algo para que oremos. No olvides lo terrible que será el día del Señor. No olvides lo terrible que será el día del Señor para los que están viviendo lejos de Él. No olvides lo terrible que será el día del Señor para los que no han aceptado a Cristo. No olvides que será un día terrible e inolvidable, porque ese día entrarás a una eternidad dolorosa, de sufrimiento y de angustia. Pero no olvides lo grandioso, lo glorioso y lo maravilloso que será para los que hayamos sido salvados en Cristo Jesús, porque le veremos tal y como Él es y recibiremos galardones, bendición y vida eterna al lado suyo. Amén. Que nuestro aliciente no sea pensar en huir del infierno, sino que nuestro aliciente sea el vivir para su gloria, para conocerle y estar con Él por la eternidad. Oremos al Señor. Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias por reunirnos, gracias por tu palabra. Te rogamos, Dios de los cielos, que por favor obres en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que el conocimiento de tu pronta venida, de tu ira sobre aquellos que no te conocen y las promesas que tienes para los salvos nos motiven a nosotros a caminar, a acercarnos más a ti, a vivir más para tu gloria y a hacer más y más conforme a tu voluntad. Señor, que cada uno de aquellos que hemos recibido este mensaje, tu palabra, aquellos que no te conocen, sean atraídos a ti, que vengan a ti en arrepentimiento y fe y sean salvos de la ira venidera, y aquellos que hacemos parte de la iglesia, seamos motivados, seamos, Señor, impulsados por esta palabra para acercarnos más a ti, vivir más para ti, vivir más para tu gloria, que el carácter de Cristo sea impregnado en nuestros corazones, que lo vivamos legítimamente, que nos parezcamos más a ti, Señor y Dios, y que podamos vivir de tal manera que aun con nuestros pensamientos te podamos agradar. Señor, ayúdanos y guíanos para poder día a día ir alcanzando este propósito con el cual tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, de la oscuridad, del pecado, de la maldad, ser trasladados al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por reunirnos en este día. Ahora, Señor, salimos de este lugar, manos de tu presencia. Te rogamos que podamos terminar este día en bendición, en victoria, bajo tu guía, bajo tu dirección, y que esta semana que comienza sea una semana de bendición, de edificación, de victoria, aún en medio de las luchas y las situaciones que vienen a nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque sé que nos amas y que siempre nos quieres bendecir, que podamos meditar y acercarnos más a ti y vivir para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén.